Aleluya. Gloria a Dios. Abrácele a todos los que están a su alrededor. Dele un abrazo, un beso. Dígale qué bueno es verte, qué bueno que estés en la casa. Qué bueno es estar hoy juntos. Qué bueno que es Dios. Aleluya. Aleluya. Tome su asiento cuando terminó de abrazar, de saludar. Qué bueno que es el Señor. Qué bueno que estemos juntos. Qué bueno que es estar con la iglesia. No en la iglesia, con la iglesia. ¿Sí? La iglesia no es el templo. Es el templo, el auditorio, el galpón, como lo quieras llamar. La iglesia somos todos nosotros. Amén. La asamblea, eclesia, somos nosotros, los redimidos, los hijos, los justos del Señor. Mirarle la cara al que está a tu lado y decirle, los santos del Señor. A ver la cara de santo del que está a tu lado. Decirle, no te preocupes. Se refiere a que has sido santificado por la sangre del Cordero. No que sos santo por mérito, sino porque la sangre te santificó, te justificó. Amén. Así que eres redimido, eres rescatado, eres salvo por Él. Gloria a Dios. Estamos muy contentos. Tuvimos el fin de semana pasado un lindo tiempo. Todo el fin de semana estuvimos con nuestros padres espirituales junto a Vero, disfrutándolo. Ya vendrá nuestra madre espiritual, la van a conocer. Es una mujer hermosa en Dios y sé que cuando venga va a ser una bendición para la casa también. ¿Sí? Ya dentro de muy poco, Dios mediante, va a estar aquí con nosotros. Igual que nuestro Padre espiritual, de nuevo. Porque soy tóxico. ¿Sí? Porque lo voy, no sé cómo, pero lo voy a lograr. Muy bien. Sé que ellos están ahora en Neuquén, están viajando, ellos viajan todo el año y ellos viajan por asignación. O sea, ellos no se mueven por agenda, sino por asignación. Largo de explicar, pero no difícil de entender. Pero lo importante es que el Señor está con nosotros. Decirle al que está a tu lado, el Señor está con vos. Decirle, el Señor está contigo. Oh. Y el otro te va a decir, y con tu espíritu. Muy bien. ¿Estamos aquí? Muy bien. Quiero tocar un tema que ya tenías un tiempo. Es pura esencia, mucha esencia. Es un tema que lo he tratado un poco con un amigo. Por ahí hablo con algunos amigos de revelación, con varios, pero donde me saco algunas dudas existenciales, así como varios aquí se sacan sus cuestiones conmigo o con el Señor. Algunas me saco con el Señor y otras con amigos, que Dios los usa mucho. Y esto que hoy quiero compartirles lo he trazado, pero también hemos masticado, o sea, masticado me refiero, lo hemos indagado, escudriñado, estudiado, pero tiene que ver con esencia. Estamos en esta generación está viviendo un tiempo muy inusual. Yo tengo 46 años, un pibe, y yo soy de los años 70, 78. Hemos pasado por diferentes etapas en todos los ámbitos, desde la ciencia, tecnología,
Creo que hay algunos aquí que están más complicados que yo, pero bueno, son de los 60, de los 50 otros, y han vivido toda una transición en la historia. Esta generación vivió ha vivido una pandemia. La pandemia fue para mí algo nuevo, ¿sí? El tiempo complicado en Argentina de los militares, que fue año 76, más o menos. Yo todavía estaba en la eternidad, gloria a Dios. Pero muchos han pasado por eso. Aquí, esa época dura, parecía como una pandemia, pero te daba cosita. Y tantas etapas en nuestro país y en el mundo, ¿sí? En todo el sentido de las palabras. Hay perspectivas que cada uno, lo decía el jueves, cada uno tiene con refiriéndose a alguna circunstancia que ha vivido, problemas, pandemia. Nosotros hemos vivido una pandemia, algo inusual, sacando del por qué sucedió y demás, que no es el tema, pero provocó en nosotros, por lo menos en la mayoría, crisis. Provocó algo fuerte en nosotros. Crisis internas, crisis emocionales. A ver, capaz que estoy equivocado. ¿Cuántos han tenido una crisis emocional en la pandemia por el encierro? Ataques de pánico, ansiedad extrema. Se comieron hasta lo que no había algunos. Otros se quedaron sin uñas, se comieron hasta, ¿no es cierto? Y estaban ahí locos arañando las paredes. Otros, como algunos, quedaron muy traumados porque generó trauma todo esto que se vivió. ¿Estoy hablando en chino o estoy hablando bien? ¿Se entiende? Creo que muchos han pasado cosas tremendas. Algunos llegaron a la pandemia flacos y terminó la pandemia con unos cuantos kilos de más. ¿Por qué? Algunos se la pasaron comiendo. Otros aprovecharon para descansar. No sé, cada uno tendrá una situación o le afectó de una forma diferente, pero sí fue una crisis en el mundo, en todos los ámbitos, que produjo muchos cambios. La mayoría, entiendo, positivos. Hubo pérdida porque muchos han fallecido. No se supo, y no quiero entrar en profundidad en la parte política de las decisiones que se han tomado en el gobierno, pero porque en el mundo cada nación tomó una decisión diferente o similares, y la vacuna, y podemos hablar de muchas cosas, pero no es el tema. El tema es que esto produjo una crisis, que esta crisis generó cambios en nuestra forma de ver las cosas, de vivir, decisiones. Probablemente una crisis similar, no digo que sea pandemia o no, puede que esta generación esté más preparada, porque ya experimentó esa crisis mundial. Nunca yo por lo menos experimentado, salvo que mis padres me hayan castigado, encerrate en tu cuarto. Pero creo que, o alguno que haya tenido alguna situación en su familia desde pequeño, pero esta crisis afectó a todos. Y normalmente cuando viene una crisis a nivel global, a nivel territorial o a nivel familiar o personal, sí o sí afecta. Las crisis afectan. Tengas o no tengas dinero, las crisis afectan. Y esto produce cambios inminentes, o sea, cambios que sí o sí van a surgir, algunos más profundos, otros no tantos, y nadie está exento de que sucedan cambios, nadie.
No sé usted, pero en mi caso particular, la pandemia me hizo analizar, por lo que vi, que parece re loco, ¿no? Pero la perspectiva ministerial, porque se empezó a trabajar mucho en redes, de los cuales muchos recibieron a Jesús. Muchos se sanaron. Las famosas videollamadas, el Zoom, impresionante. La guitarra, la casa, el teclado. Muchos han invertido en celular, en cámaras, pensando que ese iba a ser el fin y bueno, nos quedamos ahí, vamos a reinventarnos. Como también analizando, en mi caso particular, por una cuestión mía loca, qué tipo de negocio funciona en una pandemia. Hasta eso llegué a analizar. Cómo inventarme en una pandemia, y tengo muchas ideas locas. Y observé que la crisis produce cambios y que ninguno está exento, no solo de recibir esa crisis, sino en todo el sentido de la palabra. No estoy hablando exclusivamente de pandemia, sino que ninguno está exento de provocar o generar algún cambio o que no le quede otra que cambiar. El tema es cómo estamos nosotros parados frente a esa situación que se presenta, a esa crisis que se presenta. Entonces, hay algo que he analizado y lo hemos enseñado, tanto en pandemia como en las crisis que se presenta a cada uno, la importancia de tener en cuenta los principios bíblicos, los principios del reino. Porque estos son los que van a marcar o mostrar cómo estamos parados frente a la crisis. Estos son los que nos van a permitir estar posicionados en el lugar correcto. Recuerdo y no me olvido que cuando empezó el cierre nosotros estábamos volviendo, ahí nomás habíamos regresado de vacaciones, gloria a Dios, justito, y ahí empezó el encierro. Y una de las cosas que entendimos con mi esposa y la hemos impartido en la iglesia siempre, porque no solo lo enseñamos y lo seguíamos, ¿cómo? ¿Dijiste algo? Y seguíamos como indagando, lo vivíamos y lo vivimos, es permanecer en los principios del reino. Porque son los que van a marcar la diferencia frente a una crisis que se presenta. Entonces, los principios te hacen estar posicionada en el lugar correcto. En todo el sentido de la palabra, cuando hablo de principios, hablo todos los principios bíblicos. La gente, el mundo tiene temor cuando hay crisis, miedos, y tiene una tendencia a liberar los famosos manotazos de ahogado, a dar golpes al aire sin que sean productivos, sin generar resultados. Porque esa crisis genera temor y no sabe para dónde correr, para dónde ir. Y no hablo de la pandemia en forma exclusiva, hablo en todo el sentido de la palabra. Crisis personales, familiares, matrimoniales, financieras, espirituales, emocionales. Entonces, la gente está mal dicha la palabra, como que se desordena, iba a decir, no sé por qué, se desbarata, nada que ver. Pero soy tu padre espiritual, está bien dicho entonces eso, ¿no es cierto? Entonces,
es como que lanzan y toman decisiones erradas y comienzan consecuencias frente a esas decisiones. Pero siempre hay una buena noticia. Diga conmigo, gracias a Dios hay una buena noticia. Que no todos los cambios son malos. Es más, son todos buenos. Porque los cambios que produce una crisis nos van a llevar a una transformación. Por supuesto que son graduales, se van dando de a poco, generan orden, generan que todo empiece a combinar como en un rompecabezas. Pensaba, y lo comparto porque lo escribí, lo he hablado, lo he meditado, lo he estudiado desde mi vida, desde lo que hemos vivido, pasado, etcétera. Las crisis son eventos de los cuales no tenemos control. No tenés control. No podés controlarlo. Lo más fuerte que produce una crisis es el cambio. Produce cambios. Y los cambios pueden frenar una crisis. Qué loco, ¿no? Las crisis producen cambios y si los cambios son los correctos pueden frenar esa crisis. Cambios o el cambio es el resultado de la crisis. Algunos han visto es una película que se llamaba Twister, de los huracanes. ¿Algunos vio? Con Judy Foster. Ahí tenemos, creo que era Judy Foster. Twister o algo así, no recuerdo bien. Hay varias películas de los que persiguen los huracanes en Estados Unidos. Hasta el día de hoy lo hacen. Los huracanes los podés estudiar, no los podés controlar. Podés estudiar las magnitudes, lo que provoca en un territorio, el por qué, dónde nace, etcétera, etcétera. Hay lugares que ya, en Estados Unidos, por ejemplo, ya parece que es la copa de la ira del Señor. Son lugares donde sí o sí hay huracanes en ciertas temporadas. Hay huracanes de diferentes magnitudes. El tema es que no podemos detener, controlar un huracán, por lo menos que yo sepa. Nadie puede detenerlo. Podemos orar, claro que sí, pero el punto que estoy haciendo la comparación con un huracán tiene que ver con las crisis. Los huracanes normalmente en el ámbito natural no se pueden controlar, nadie puede detenerlos. ¿Por qué? Porque la crisis o las crisis son eventos que nos afectan a nosotros y a tu entorno, a tu medio ambiente, y no lo podés controlar. Ahora escuche, así como los huracanes están en constante movimiento, hay una cierta época donde los huracanes se van formando en Centroamérica, en las islas caribeñas, etcétera, y hasta en Estados Unidos, en la costa, en Florida. Hay fechas donde van ocurriendo que tiene que ver con los golpes de calor que hay en el mar y los qué sé yo. Bueno, todo un tema, no vamos a entrar ahí. Pero escuche esto, siempre están en movimiento, entonces usted va viendo y por dónde está el huracán Katrina. No me acuerdo si había uno que se llamaba Katrina. Hay otros nombres raros que le ponen. Y no, ahora se hizo magnitud no sé cuánto, ahora es 1,5 no sé. Dios mío. Y ahora bajó a 3, así que ya es controlable, o sea, no va a provocar tantos destrozos. Pero siempre está en movimientos. Mirá, iba a ir a la costa, pero se desvió. Es la oración de los justos, dicen algunos. Las crisis siempre están en movimiento. Y cuando pasa un huracán, siempre arranca lo que está débil. Saca los árboles que están
podridos, están secos. Saca la basura, saca lo que no sirve. Lo que no está arraigado, lo saca como una pluma. Y usted lo ve en la tele, lo mismo pasa con las crisis. Cuando una crisis se establece, está en movimiento y se establece en un lugar, ahí se muestra claramente lo que está mal y lo que es ilegal. Denota lo que se construyó mal cuando un huracán se presenta o de manera ilegal. La crisis provoca lo mismo. Entonces no viene a destruir la crisis, sino a confirmar de alguna manera lo que está bien y lo que está mal. Diga conmigo, las crisis vienen a confirmar lo que está bien y lo que está mal. Allá atrás, ¿me sigue? Pensaba, y lo hablaba creo el jueves o no recuerdo si la otra semana. ¿Se acuerdan del zarandeo de Pedro? Pedro fue zarandeado, vino una crisis sobre él, solicitada personalmente por Satanás al Padre. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Hacerle mal a Pedro? No, provocar un cambio. El zarandeo de Pedro, solicitado personalmente por Satanás delante del juez justo, fue para provocar un cambio. Pedro no lo pudo detener, pero sí pudo estar firme en su fe. ¿Hay alguien acá? Entonces, lo que te sacudió o lo que te está sacudiendo en este tiempo, la crisis, la situación que estás viviendo personal, emocional, almática, matrimonial, normalmente va a hacer que salga de tu vida lo que está mal, lo que está podrido. Porque cuando viene la crisis, se ven las hilachas. Y las hilachas denotan que hay cosas que no están correctamente afirmadas, correctamente constituidas, formadas. ¿Hay alguien aquí o se me fueron todos? Sígame, porque esto es esencia. Todo lo que no esté afirmado en Dios será removido. Dígale al que está a su lado, todo lo que no esté afirmado en Dios será removido. Si quiere dárselo, déselo. Pero acá está lo bueno. Pero los que están en la roca no serán removidos. Los que están firmes, constituidos en la roca, la piedra angular, no serán removidos, sino que serán transformados. Dígale al que está a su lado, la crisis, aunque no lo entiendas, es nuestra aliada en el día marcado por el Padre. Nadie puede decir que el zarandeo de Pedro no fue algo bueno que le sucedió. Que haya entrado en una situación dura, en un proceso
El proceso de Job, que lo hemos hablado varias veces, que nadie quisiera que le pase. Pero sufrió, pastor, Job sufrió, pero fue bueno. Porque terminó su proceso cuando conoce a Dios. El proceso de Job le reveló el mundo espiritual. Le reveló el corazón del Padre. Sí, pero le dolió, se rascaba por la sarna y perdió sus hijos y perdió su finanza. ¿Cómo va a pasar eso? No, vos estás viendo lo temporal. Porque cuando leemos el último capítulo de Job nos dimos cuenta que más allá de que fue consolado Job, el último capítulo es una tremenda, o mejor dicho, una doble bendición de Job. El doble de finanzas. Conoció hasta sus tataranietos. Y dice, porque ese es un dicho hebreo muy particular, dice, murió, escuche esto, lleno de días. O sea, vivió en plenitud, en todo lo que Dios le dio, en todo lo que Dios era, porque no solo Dios le dio todo, sino que conocía a Dios. Lleno de días. Cuando habla de esa manera, en el contexto hebreo, significa que vivió en plenitud, viendo cómo su descendencia avanzaba, crecía, prosperaba, y él también, y donde había una paz mental, almática, espiritual, física, en su conexión con el Padre, donde todo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Es como que lo eterno descendió a donde vivía Job. Era la nueva Jerusalén. Decirle al que está a tu lado, las crisis son buenas. No gustan, y eso es bueno, que no guste, que no sea agradable. Si es crisis no te va a agradar, hermano. Pero que hay algo va a producir el Señor, te lo aseguro que lo hará. Una transformación en tu corazón. Es tu aliada. La crisis es tu aliada. Suena medio loco, pero bueno, lo es. El Padre usa siempre la crisis porque es donde Él puede demostrar su poder. Puede demostrar su poder. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Me autoriza? Hoy meditaba en mi espíritu. Lo escribí también. Todo, vengo, re loco ando escribiendo. Y pensaba esto, la religión nos metió la idea de que la adoración tenía que ver, escuche esto, con una descarga emocional. ¿Lo pensaste alguna vez? Claro, porque ahí se lleva tus cargas, ¿no es cierto? No está mal, está bien. Pero la religión nos metió esa idea. Ahí es donde entregas, ¿y te acuerdas de esa? Levanto mis manos. ¿Te acuerdas o no? ¿Qué no te vas a sacar? Bueno, ¿qué? Yo soy de esa época. O cansado del camino. Oh, esa es la palabra que Jesús tuvo antes de sentarse en el pozo de la mujer samaritana. Cansado del camino, tenía sed. Y cantamos nosotros también, cansado del camino. Estamos más cansados que Jesús. ¿Se acuerda o no? Entonces adorás y Él se lleva tus cargas. Oh, y está bien, por favor, no me malinterprete. Pero hoy meditaba esto. Hay algo que no nos enseñó y no nos va a enseñar la religión, pero sí el reino.
en la adoración. Porque te lo iba a decir hoy cuando estábamos orando y dije, no, después se lo voy a decir, porque yo soy así. La adoración debería ser para todos nosotros. Desde nuestra perspectiva humana, va más allá de un canto, de una melodía que elevamos. Tiene que ver con el corazón. El corazón que se humilla y se conecta con el cielo. Pero escuche esto que no sé si alguna vez, calculo que alguna vez alguien habrá escuchado. Tu adoración tiene el propósito de abrir los portales. ¿Sabes para qué? Para que al abrir los portales se manifieste el reino en la crisis que estás viviendo, en la situación que estás viviendo, en el problema que estás viviendo. ¿Por qué meditaba esto? Porque hemos visto que en la adoración la gente se sana. Nadie le pone mano en la cabecita y se sana. La gente se libera. ¿Por qué? ¿No debería ser una descarga emocional donde nos descargamos delante de Dios y lloramos y de eso se trata la adoración? No, abrimos un portal para que las batallas no sean más nuestras, ahora sean de Dios. Entonces aquel que viene enfermo, se abre el portal, es sano, es libre. Dios pelea las batallas, echa fuera a los demonios. Los endemoniados o entran y se liberan o se quedan afuera y se van. Porque los ángeles empiezan a manifestarse como en el Sulam, la escalera donde suben y bajan en la adoración de los justos. Meditaba eso porque, re loco, el creyente, sobre todo el que todavía no entendió y no ha madurado, en la crisis, deja de adorar. Y es donde más deberías adorar. Porque tu adoración va a abrir un portal y va a haber una intervención divina de Dios. ¿Hay alguien acá? Codéale al que está a tu lado y decirle, no sé cómo sos, pero el Padre te está hablando. Si estás en crisis, adora hasta que algo suceda. Tu adoración va a abrir las puertas de los cielos, los portales se abrirán, oh puerta eterna, para que entre el Rey de Gloria. Él quiere demostrar su poder. En la crisis, el Padre quiere demostrar su poder. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Daniel, que significa Dios es mi juez. Le cambiaron el nombre, proyectando cambiarle su identidad, y le pusieron Belsasar, que significa Bel protege al rey. Belsasar, un nombre de un dios babilónico. Ananías, que significa la gracia del Señor. Le cambiaron el nombre y le pusieron Sadrach. Mandato de Aku, dios babilónico. Misael, hermoso nombre Misael. Significa quién es como el Señor. Le cambiaron el nombre y le pusieron Mesac, que significa quién es lo que Aku es, otro dios babilónico. Y Azarías, que significa Dios es mi ayudador, le cambiaron el nombre y le pusieron Abednego, que significa siervo de Nego, dios babilónico. Entonces, en ese momento estaba Judá cautiva por Babilonia.
en una de las mayores crisis, permitida por Dios, por supuesto. Y la crisis en este sistema, porque Babilonia siempre buscó modificar la identidad de los hijos de Dios, siempre, hasta el día de hoy. Todo se ha cambiado por causa del sistema babilónico, todo. Ha impuesto nombres a personas para que su identidad esté torcida. Ha cambiado los nombres bíblicos inclusive. El nombre, aunque no voy a entrar en el tema de Jesús o Yeshua, pero el nombre Jesús no tiene significado. El nombre Yeshua sí. Yahvé es mi salvación. Todos los nombres fueron cambiados, modificados por Babilonia para quitarle la identidad. Pero escuche esto. Aunque en medio de la crisis el sistema babilónico quiera cambiar tu nombre, jamás va a cambiar tu esencia. Tu esencia es lo que va a marcar un antes y un después delante de cualquier crisis que se presenta. Lo que portas, decirle al que está a tu lado, lo que está en tu depósito, lo que está en tu genética es lo que va a marcar tu antes y tu después. Amén, hasta ahí, escuche. Y Dios dijo, entren en crisis, Daniel y sus amigos. Daniel entra en crisis. Daniel, ¿se acuerda? El foso de los leones. Dios, si tratamos de ver las cosas desde arriba, dice, yo quiero que Daniel entre en crisis. Porque voy a mostrarle al más alto rango, al rey de Babilonia, que mis hijos pueden dormir con los leones y no son modificados. ¿Hay alguien acá? Pueden seguir creciendo delante de cualquier crisis. Escuche esto que está bueno. Daniel, el que desobedeció, el desobediente, el que no cumplió con los edictos de adoración del rey, el infiel, el desobediente, el raro. Pero cuando salió de la crisis, del foso de los leones, ya no era más el infiel, el desobediente, el raro, era siervo del Dios viviente. ¿Hay alguien acá? Diga conmigo, no le temo a la crisis. Tiene que salir de acá adentro. No le temo a la crisis. Diga conmigo, no le temo a la crisis. Porque la crisis va a demostrarle al mundo que los hijos podemos dormir con los leones y salir victoriosos frente a cualquier circunstancia que se presenta. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Dígale, profetícele al que está a tu lado. Tu trabajo, tu negocio son más fuertes que cualquier crisis que se te presente. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Son más fuertes. Dígale al que está a su lado, la palabra que el Padre te dio es más fuerte que la crisis que estás viviendo. Es más fuerte que la crisis que estás viviendo. La palabra se va a mantener firme frente a cualquier huracán que se levante en tu contra. No sé si alguien lo está entendiendo, pero yo tomaría esa palabra y a mí no me mueve nadie. Si Dios dijo, ni los huracanes me van a detener.
Aquel que piensa de manera natural va a ver la cruz, los clavos, la corona de espinas, los latigazos y la sangre derramada. Y lo primero que va a pensar es crisis. Crisis. El que piensa con la mente natural. Pero Dios, cuando ve eso, no está pensando en crisis, está pensando en Geulá. Diga conmigo, redención. Redención. Por eso nunca vamos a entender, si no nos conectamos correctamente con Dios, cómo Él está mirando las cosas desde arriba. Porque somos muy chiquititos para pensar o poder razonar de manera correcta, espiritualmente hablando, de qué es lo que Dios está haciendo. Yo creo que Job no entendía lo que estaba pasando, pero es re loco porque Job hablaba con Dios. Dios le reveló los misterios del mundo espiritual. Había un feedback, una conversación que iba y venía de misterios, de códigos. Yo te digo, si yo estaba ahí estaría así, si entendía el idioma, obviamente. Mira lo que está recibiendo, yo quiero. Porque Dios no estaba viendo en forma específica el sufrimiento. Quiero hacerle sufrir. Es lo que pensamos con la mente natural. Y así muchos lo ven a Dios. Un Dios castigador, un Dios lejano, un Dios insensible. Pero así no es Él. Él está pensando en lo que viene para vos. Y Él te tiene que forjar para que lo que viene lo puedas sostener. Lo puedas sostener. ¿Qué pasa si en este proceso que venís buscando y venís orando y todo viene lindo, de repente se cae todo? El pastor me mintió. El pastor me chamulló. Mirá, venía bien y de repente pum, cae todo. ¿Qué haces? No me contestes a mí, contestaste a vos. ¿Qué harías? ¿Permanecerías en el principio en la directiva de Dios? Me podés decir que sí delante de todos, pero ¿realmente lo harías? ¿Dejarías todo al azar? Se pudra todo, me voy de la iglesia, me voy de todos lados, no quiero saber más nada. Al final vengo hace meses buscando a Dios y todo me empezó a salir y de repente ¡pum! Se cayó todo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Dejas todo? ¿Por qué? Porque no te ves beneficiado con los resultados. ¿No podríamos pensar un momentico qué es lo que hay detrás o qué es lo que Dios quiere provocar en mí detrás? ¿Qué quiere cambiar? ¿Qué quiere transformar? Al final no entiendo. La pastora se pone a orar ahí de diezmo, de esto y lo otro, y yo estoy haciendo, pero no veo los resultados, porque vos estás haciendo por los resultados. No lo haces porque amás, no lo haces porque querés ser obediente en tu amor al Señor. Jesús dijo, los que me aman guardan mi palabra, te lo traduzco, los que me aman me obedecen. No importa el resultado, aunque hay promesas y vendrán y se cumplirán en su tiempo. Pero yo quiero ya. Y largan todo. Dejan de buscar, de congregar, de hacer. ¿Por qué? Porque la crisis modificó lo cómodamente que estabas viviendo. Dígale al que está a su lado, la crisis te va a sacar de tu comodidad. Porque la crisis quiere provocar no que vivas incómodo, sino que vivas mejor.
tristemente es tan chiquita nuestra mente que pensamos que Dios me quiere dar esto nomás. Esto nomás me quiere dar Dios. Pero bueno, ya está, gracias, es lo único que, bueno, listo. En serio, qué chiquita tu mente. Agradecé por esto. Agradecé por esto que te dio el Padre. Pero por favor no lo encierres acá adentro a Él. Porque lo que el Padre quiere darte es grande. No sé usted, yo lo creo para mí. Y yo lo voy a vivir. ¿Hay alguien acá? El nombre que le pongas a lo que estás viviendo será la identidad de lo que vas a experimentar. El nombre que le pongas. Cuando viene la crisis le ponemos nombre a la situación. En vez de ir a alabar, a adorar y agradecer, le ponemos nombre a eso. Esta es la ira de Dios. Esto es por mis pecados acumulados. Esto es porque Dios es malo y no me ama y el pastor tampoco me ama. No agradeces, no buscas comprender qué es lo que Dios quiere hacer y aunque no lo entiendas, permitir que Él haga la obra. Y le ponemos nombre desde la queja, desde la crítica, desde el murmullo, desde el condenar, el juzgar. Y termina eso siendo, esa palabra siendo la identidad. Y es lo que vas a experimentar. Y en muchos casos se queda establecido en tu vida. Porque no entendiste que Dios estaba tratando. Que Dios te estaba probando. Es fácil resolver, perdón la expresión, mandar todo a freír papas como una solución para la situación que estoy viviendo. Pero no es lo que Dios te está hablando hoy. Dios te está diciendo: permanece firme en mi palabra, en los principios del reino, permanece firme porque este huracán se mueve, ya se va a ir. Es temporal lo que estás viviendo, pero este huracán va a provocar que estés afirmado, arraigado en los fundamentos de mi palabra. Porque después de este huracán, hermano, vas a ser más fuerte. Tu fe va a crecer, va a estar establecida. Vas a poder confirmar a los demás lo que has vivido y vas a poder ministrar a otros y recomendar a otros. Vamos, déselo. Es fácil, hermano, así cualquiera lo hace, es lo más simple. Ni siquiera lo oran. No te entiendo. Sí, ese idioma lo tenía antes, pero ya fui modificado. La crisis me modificó y todavía aún no te modificó. ¿Hay alguien acá? La barca, mar de Galilea, había que cruzar al otro lado. Los 12, Jesús roncando, viento, olas, tormenta, huracán. Maestro, sálvanos que perecemos. Maestro, ¿se acuerda? Se habrá levantado. ¿Qué le pasa? Manga de loco. Estoy durmiendo. Imagínese, no es que era no era
no tenía camarote. El Señor estaba durmiendo ahí mientras era un desastre allá afuera. Y ustedes saben lo que hizo. Detuvo todo, reprendió los vientos, hubo gran bonanza, dice la traducción. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está? En la crisis. ¿Dónde está su confianza? Hoy estaba loco, pero eso es algo normal. Pero estaba ahí meditando de la palabra emuná. Emuná es la fe en el hebrea, ¿no es cierto? La fe de la palabra hebrea, emuná, que siempre la enseñé como creer y obedecer. Y si me voy más profundo, emun, la palabra emun, surge ahí la palabra confianza y la palabra, escuche, la palabra entrenamiento. Confianza y entrenamiento. De alguna manera, estoy confiando en que Dios va a hacer la obra, porque estoy entrenando para hacer correctamente las cosas. Entonces, usted dice, yo tengo fe de que voy a cosechar en este tiempo. Va a haber una gran cosecha y yo tengo fe que esa palabra es para mí. Míreme, jamás vas a cosechar si no sembraste. Pastor, tíreme una buena hoy. Confianza en tu entrenamiento, confianza en lo que sembraste, confianza en lo que buscaste, confianza en lo que soportaste, confianza en lo que permaneciste, confianza en cuando en vez de quejarte, adoraste. Confianza en que hiciste lo que tenías que hacer conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la verdadera fe. Dice, la traducción dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo certeza en lo que estoy esperando, porque previamente he entrenado, he sembrado, me he puesto de rodillas, me he movido, he accionado. Por eso tengo certeza de que va a venir. La convicción de lo que no se ve, ok, listo. Estoy convencido de que lo que no veo lo voy a ver. ¿Por qué? Porque detrás mío he sembrado, detrás mío me mantuve en los principios, detrás mío obedecí la palabra, detrás mío caminé correctamente. ¿Hay alguien acá? Va a venir la crisis, mi hermano, o capaz que la crisis ya llegó. Mantente posicionado en los principios del reino, porque ahí tu fe va a ser genuina. Ahí vas a decir, yo estoy parado sobre la roca, parado sobre la palabra, parado en lo que Dios me dijo que haga. Por lo tanto, tengo certeza de lo que estoy esperando y estoy convencido en lo que todavía no veo. Va a ocurrir. ¡Aleluya! Dile al que está a tu lado, calma el mar de tus palabras. Y decile, y el viento de tu incredulidad. Tu fe nunca va a ser probada en los días buenos. No existe tal cosa. Jesús le dice a Pedro, he orado para que no falte tu fe.
Porque vas a ser probado, papi. Vas a ser zarandeado. La fe nunca es probada en tiempos buenos. 2 días antes, escuche, del problema en el mar de Galilea, que es un lago, Jesús pregunta, ¿quién soy yo? 2 días antes, ¿quién dicen que la gente que soy yo? Algunos dice el profeta, hasta que salta Cefas, Pedro, y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. 2 días antes, tú eres Mashiach, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 2 días antes se reveló eso. Se compartió lo que el Padre le reveló a Pedro. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Pedro, esto no te lo reveló una persona, carne y sangre. Esto te lo reveló mi Padre. El Padre te reveló en el Espíritu quién soy. ¡Wow! Tremendo. Y como sabrás, Pedro, porque Pedro compartió la revelación del Padre, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si vos sabés que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sabrías también que yo voy a morir crucificado, no ahogado en una barca en el mar de Galilea. ¿Está entendiendo o está pensando mucho ahí? Veo que salen ahí todo humito. Vamos a perecer. ¿Cómo puede ser que vamos a perecer si 2 días antes entendieron, fue revelado de que soy el Mesías y el Mesías no muere ahogado, sino crucificado? Profetizar al que está a tu lado, el que está con vos, es más fuerte que cualquier huracán que se levanta en contra de tu vida. ¿Hay alguien aquí? Escuche. El jueves les dije, hoy dije un poquitito, que cada uno tiene una percepción personal de las cosas. Si yo me pongo a analizar, Lucio tiene una percepción de tal situación, yo tengo otra, Johnny tiene otra, Tommy tiene otra. Capaz que las 4 percepciones son diferentes, no significa que alguna sea o no la incorrecta o la correcta, son percepciones dependiendo de la capacidad que tienen o tenemos cada uno. No es que esté mal. Frente a algunas circunstancias, yo entiendo que está pasando esta situación por esta cosa, Tommy piensa, yo pienso que pasa por esto, Johnny piensa por esto y yo pienso diferente. Y está bien. Ahora escuche esto. Podemos tener una percepción, pero tenemos que entender que son las realidades y cómo vemos la realidad, cómo nosotros percibimos la realidad de lo que está sucediendo. Cuando vino la pandemia, hay gente que dijo, este es el fin del mundo, ¿sí o no? Porque es la percepción que tuvo de la pandemia. Hay otros que dicen, ¿cómo es la? No es la ONU, la de la salud, OMS, ese es el anticristo, esa es la bestia. Cada cosa largaron. No tienen ni idea de la Biblia, pero bueno, está bien, es la percepción conforme a lo que no leen de la Biblia. Otros dijeron, son los Illuminati. Otros dijeron, esto por los pecados que no se arrepintió la humanidad. Otros dijeron, seguro que ahora cae un meteorito. Y otros dijeron, esta es mi oportunidad para hacerme millonario. Cada uno tuvo una percepción diferente, ¿sí o no? Claro que sí. Seguramente en tu misma familia, ¿cuántos son? Somos 30 mi familia, pastor. Santo Dios. Bueno,
Cada uno de los 30 pensó de una forma diferente, una percepción diferente, y le afectó de una forma diferente en el alma cuando estuvimos en la pandemia. El tema es, ¿qué es lo que Dios dice? Porque tenemos una percepción de la realidad, pero hay una verdad, una sola verdad que la sabe el Señor. ¿Hay alguien acá? Dios, el Eterno, no sacó a los amigos de Daniel del horno de fuego. Poneme Daniel 2:20 para meter algún versículo. Daniel 2:20, Reina Valera, poneme por favor. Fíjese esto. Dios no sacó a los amigos de Daniel del fuego. Dice, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Escuche esto. Dios se metió al horno de fuego con ellos, porque metieron a 3, pero había 4. ¿Sí o no? Dice, hay un loco ahí. Metimos a 3, pero hay un loco ahí adentro que es como hijo de los dioses. ¿Así dice o no? Hijo de los dioses. Escuche esto. Dios no los sacó, Él se metió con ellos. El hijo de los dioses es Yeshua. Él es el hijo de Dios, del Dios viviente. Él entró con ellos. Decir al que está a tu lado, esta crisis no está solo. Él está con vos para cuidarte, para motivarte, para alzar tus manos cuando estés cansado, para que tu fe no decaiga, para estar firme, porque este huracán, esta crisis, en algún momento se termina y el Padre te lleva a otro nivel de gloria. Si lo crees, lo recibes, alábale si puedes. La sabiduría y el poder son de Él. Por eso les hice leer este versículo. Él sabe cómo hacerlo. Y Él sabe lo que necesitas, más de lo que vos sabés lo que necesitas. Tremendo, ¿no? Hacerle así al que está a tu lado y decirle, Él te conoce así. ¿Te acuerdas que me dijiste el otro día? ¿Y qué sentiste cuando fuiste a esa ciudad? Sentí que yo no quería estar ahí. ¿Es o no? Entonces como que parece que esa es. ¿Es o no? Porque así trabaja Él. Y no porque vas a estar sin Él, sino porque Él tiene el poder y tiene la sabiduría para hacer las cosas perfectas. Él tiene el poder para cambiar las temporadas. Él cambia temporadas. Míralo al que está a tu lado y decirle así: estás a punto de descubrir una parte de tu alma que no conocías por la presión que estás teniendo. Pero decirle así: quédate tranquilo, quédate tranquila. La crisis va a obligarte a que tengas éxito. ¿Alguien lo cree? Santo Dios. Está fluyendo esto. Ya termino. De verdad que ya termino. Me queda así. Los cambios son el principio de muchas cosas o de todas las cosas. Son necesarios los cambios.
Hay una temporada que vas a vivir una situación de crecimiento, la crisis. Al terminar, cuando viene a tu vida, va a procesarte, tratarte, etcétera. Pero al terminar, te va a habilitar otra temporada. Una temporada que aprendiste o creciste un escalón más de la temporada anterior. De eso se trata. Y vos te vas a dar cuenta. No es que todos van a tener la misma temporada. Por supuesto, mi padre espiritual dijo el otro día, yo habilito una nueva temporada sobre la casa. Claro, es un hombre dimensional, tiene la autoridad. Olvídate que lo recibí, lo abracé. Dígale al que está a su lado, en el reino no hay crisis. Las crisis nos llegan a todos, pero en el reino no hay crisis. Y termino, porque ya voy a cerrar, después vamos a orar. Pero escuche esto, lo hablé un poquito hace un rato. Dos cosas ocurren cuando nos llega la crisis. La gente, escuche esto, deja de ser como normalmente es. Parece que es entendible. Por ejemplo, está buenito, Ricky, está buenito. Él es buenito, él es calladito, así todo buenito. Pero justo le llega una crisis. Y por causa de la crisis, las presiones de la crisis, él deja de ser bondadoso. Deja de ser así de buenito. Porque la crisis lo presionó, lo desubicó. Es un ejemplo nada más. Hay gente que abandona todo lo que viene haciendo. Hay gente que por la crisis, escuche esto, puede iniciarse por una noticia nada más. Yo he ministrado hijos aquí, que por una noticia que no estuvo correctamente verificada, ¡pum!, casi se tiran de la casa de gobierno, del puente. Dios mío, se bandean como si nada. Para verificar, corroborar. Una fuente debe ser escuchada de diferentes o investigada de diferentes ángulos. Surge un problema entre 2 o 3 personas, tenés que escuchar todo y si es posible juntarlos a todos. Carita, careo se llama, ¿no? Que a mí me encanta eso. Porque ahí saltan las hilachas a 2 manos. ¿Eh o no? El careo. Entonces, pero es importante escuchar todo para llegar a una resolución de la situación. El tema es que la mayoría, cuando recibe una noticia, recibe una crisis, un problema, lo que fuera, inclusive una noticia que ni siquiera averiguaron si es correcto o no, ¿cómo se dice? Apesadumbran, no, ¿cómo era? Quedan apesadumbrados, así es, ¿no? Como que cargados, como tristongos, como atontados. ¿Cómo? Afligidos. Te afligís. ¿Por qué no vas y averiguás bien? No sé, siento que me muero. Anda a averiguar, por favor, te pido. Si no tenés algo concreto y se van y averiguan, tenía razón, pastor. No era nada, era para otra persona, no era para mí. Pero la primera reacción es largan todo. Empiezan a gritar, Maranata, Maranata, empiezan a gritar, llévame, estoy listo para irme. Y largan todo, no, ya no oro más, no, esto se perdió todo, Satanás vino con toda su furia. Y punto 2,
y lo tengo que decir. Y esta, ya decir, a algunos se le van a venir ideas a la cabeza, está bien, después se lo van a liberar. Dejan de dar la solución. Y después vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Yo he visto eso. Y como yo por mi propio cuero lo he vivido, aprendí a que ningún principio bíblico debe ser erradicado con o sin crisis. No. Ningún principio. Yo no he... A ver, viene la crisis. Voy a dejar de orar. ¿Cómo va a dejar de orar? Al contrario, papi, para estar firme. No quiero leer la Biblia porque estoy pará, al contrario, tenés que meterte con la palabra. Por un tiempo no voy a diezmar más hasta que Dios me solucione mis problemas. Dios mío, no entendiste nada. Esto va a acarrear problemas porque le estás dando una cierta legalidad al enemigo para que haga lo que quiera. Amados, lo enseño porque lo viví y lo veo todo el tiempo. Gracias a Dios hay personas que las crisis parece que los potencian para bien. Voy a doblegar la apuesta. Venís con todo, peor te voy a hacer ahora. En todo el sentido de la palabra. Si antes estaba orando 2 o 3 horas por día, venís con todo, ok, 7 horas me vas a estar escuchando orando y ayunando y clamando y gritando también. Doblegan la apuesta, van al ataque o contraataque. Pero es la primera reacción que tienen todos. Y después dice, y no sé qué pasa, porque lo que pasa es que en la crisis abandonaste los principios que te mantenían en el lugar correcto. Te removieron. Si logró convencerte de que dejes de practicar principios, ya te ganó la jugada. Porque esto acarrea situaciones. Tristemente, lo veo, lo hemos visto en estos años. 15, 20 años hemos visto esto. Decirle al que está a tu lado, la crisis no pueden doblegarte. Al contrario, tenés que reaccionar para bien y afirmarte con todo. Porque justamente la crisis viene a remover lo podrido, remover lo que debe ser arrancado y quitado y anulado. Para eso vienen. Y si muestra estas hilachas es porque todavía no te has afirmado, muestra que todavía no entendiste quién sos en Dios. Has recibido la autoridad, el permiso y el sello del cielo para ser un hijo, una hija de Dios que gobierne los lugares celestes, que tome autoridad frente a toda circunstancia que se presente, que derribe las fuerzas del enemigo y que avance frente a toda marea en contra, todo viento en contra. Te estoy describiendo quién eres. No eres uno más, eres un hijo, eres una hija. El Padre te ha puesto autoridad, tienes herencia, te ha puesto un lugar de gobierno en los lugares celestes. No estás sentado simplemente ahora al lado de tu hermano, estás sentado junto a Cristo en los lugares celestes para gobernar. Posiciónate en el lugar que te corresponde. Palabras para mí. Aleluya. Quiero ir. Póngase de pie. En tus brazos, Dios, porque solo tú. Escuche.
La única, y cierro, la última frasecita, la única reacción que valora, que tiene en cuenta el reino, lo voy a decir más despacito para que lo puedas digerir. La única reacción que tiene en cuenta, que valora, que tiene presente el reino, es cómo reaccionás frente a la crisis. Cómo reaccionás frente a la crisis es lo que el reino tiene presente. Frente a las malas noticias, esa reacción es la que el reino recibe el mensaje de tu vida. No nos damos cuenta y muchos enviamos un mensaje al mundo espiritual cuando se presenta una crisis. Hace años atrás aprendí algo por mi propio cuero y lo he compartido con mi esposa y lo hacemos con ella. Se levantó con todo el enemigo y levantamos los dos las manos y decimos: alabado sea Dios. Gloria a Dios por ese problema. Este sí que me gusta, es picante. Porque yo sé que detrás de este problema viene promoción. Viene una puerta muy grande que se va a abrir. Viene un respaldo. Los ángeles van a bajar como locos para respaldarnos. Yo no creo que mi papá me deje a pata en esta situación. Esta crisis viene, mi papá se queda al lado mío para ayudarme a soportarla, porque después de esto mi papá va a decir: hijo mío, en lo poco, en este problema fuiste fiel, abro la puerta porque en lo mucho te empiezo a poner. Aleluya. Preguntarle que está a tu lado: hacele así, ¿cómo sos vos cuando viene una crisis? ¿Salís con los tapones de punta a echar basura y buscando culpables? ¿Te entristeces y te afligís de tal manera que querés que Maranata suceda? Pregúntale: ¿por las dudas no sos de lo que le echa la culpa al pastor? Porque te vamos a liberar. Decile: te doy un consejo. Permanece en los principios. Si estabas orando frente a la crisis, ora más. Si estabas ayunando, ayuna más. Si estabas adorando, adora más. ¿Hay alguien aquí? Si estabas metiéndote en la palabra, métete más todavía. Si estabas dando, dale más. ¿Hay alguien acá? Si estabas siendo bueno con la gente, sé más bueno con la gente. Si estabas bendiciendo cuando se presenta la crisis, no dejes de bendecir, bendice más todavía. Doblega la apuesta, el esfuerzo, porque vale la pena. Porque vas a estar enviando un mensaje al cielo y decirle así al cielo mismo: esta crisis, Padre, te agradezco porque la he recibido, pero lo único que va a producir en mí es que tenga un mayor peso glorioso de unción y gracia para todo lo que viene después. ¿Hay alguien ahí aquí? Allá atrás, alguien me está recibiendo. No bajes tus brazos. No abandones los principios. Mantente firme en la roca. No importa que venga lo que venga. Porque la crisis puede ser una enfermedad.
La crisis puede ser un problema laboral, un problema financiero. La crisis puede ser un problema en el matrimonio. La crisis puede ser un problema de salud emocional. Puede ser cualquier circunstancia que se pueda vivir. Un problema con tus hijos, un problema con tu vecino, un problema en la iglesia. Hay herramientas que Dios te dio. Úsalas, pero mantente firme, firme. Que esta crisis lo único que produzca en vos es que crezcas, que avances, porque este van a ser un año de desafíos, y para que haya desafíos se van a presentar situaciones. Mi padre espiritual nos dijo claramente: este año van a haber guerras, muchas guerras, pero el tema es, y lo dejo claro, esas guerras ya no es que van a estar o van a generarse cuando vienen contra nosotros, sino que vamos al ataque nosotros como hijos y guerreros de Dios. ¿Hay alguien acá? Las guerras de este año vamos a ir nosotros al ataque. No vamos a esperar que nos ataque, vamos a ir nosotros, porque tenemos que ir y tomar lo que el Padre dijo que nos pertenece. ¿Hay alguien aquí? Vas a vencer en la crisis. No me está agarrando. Vas a vencer. Vas a tener victoria en la crisis. Ahí atrás, vas a tener victoria en la crisis. Cuando venga la crisis, gózate y alégrate, porque la crisis será el ticket de promoción para ir a otro nivel. ¿Hay alguien que lo cree ahí? Aleluya. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Yo oro en esta noche para que si estás en una crisis, no te falte la fe. No voy a hacer pasar a nadie, quédese tranquilo ahí donde estás en tu lugar. Para que no te falte la fe. Padre, yo oro delante de tu presencia e intercedo por tus hijos, por mi familia también y por mi vida, para que no nos falte la fe frente a toda crisis que estemos viviendo o estaremos por vivir. Que no te falte la fe. En el nombre de Jesús. Que sea removido lo que deba ser removido. Que sean removidas las inseguridades. Que sean removidas las cuestiones del carácter, los temperamentos, los desenfoques espirituales. Que sean removidas aquellas cosas que por años estuvieron arraigadas. Hay gente aquí que el Padre va a remover la comodidad de vivir una vida donde no querés ni molestarle al diablo para que él tampoco te moleste.